Su nombre es sinónimo de mal. Infunden temor y odio allá donde van. Y su héroe es Adolf Hitler. El nazismo está muy vivo en los Estados Unidos. Pero ¿cuánto poder tienen realmente los neonazis de los Estados Unidos? Tenemos jueces, agentes de policía, oficiales de las Fuerzas Armadas. ¿De dónde han salido? Antes de la guerra, en este país había muchas simpatías por las ideas nazis. ¿Quiénes son sus miembros? La mayoría de los neonazis no están afiliados, y ese es el grupo que debe preocuparnos. ¿Y cuál es su plan secreto? Todos se mueven por un mismo objetivo. Creen que la raza blanca se extingue. Harán lo que sea necesario. Si hiciese falta otro holocausto, lo organizarían sin dudarlo. Hay quienes creen en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya propia existencia solo conocen un puñado de elegidos. Pero si tal libro existe, ¿qué contendría? ¿Historias secretas? ¿Planes secretos? ¿Mentiras secretas? ¿Existe realmente el libro de los secretos? El libro de los secretos. Nazis americanos. Un número letal. Oak Creek, Wisconsin. 5 de agosto de 2012. Poco después de las 10 de la mañana, un varón blanco detiene su coche en el aparcamiento de un templo Sikh a la hora en que está a punto de comenzar el servicio dominical. Se bajó del coche y se acercó a dos sacerdotes que se encontraban en el aparcamiento. Y les disparó. Después entró en el templo y abrió fuego. Sheriff 911, can I help you? Hey, we're down 7420 Howell. Some guy's shooting a gun, some temple or something. He went inside the temple. He's in a church with a gun. Yeah, I can hear it in there. He's in there shooting people. There is shooting in this. Okay. He's shooting. Did anybody get hit? Hello? Más de 2 docenas de fieles intentan ocultarse en un letal juego del escondite, mientras el asesino va metódicamente de sala en sala, víctima a víctima. Entraron unos niños diciendo, hay alguien disparando. Entonces yo dije, vamos, corred, corred, corred a la despensa. Así les dije, entrad aquí. Y unas 12, 13 personas nos refugiamos aquí dentro. El asesino entró en la cocina. Empezó a disparar. Disparó ahí. Cerramos esta puerta y nos quedamos aquí. El fundador del templo, Sadhwan Singh Kaleka, se refugia con otras personas en una sala trasera del edificio y llama a emergencias. There is shooting at 7512 South Howell Avenue. Okay. The police have Many gunfire. Mi padre estaba a salvo en una habitación. Decidió abrir la puerta para dejar entrar a alguien más en contra de los deseos de los demás. Al oír el alboroto, el tirador se acerca. Abrió la puerta de una patada y disparó a las 4 personas. Sadhwan Singh Kaleka resulta herido de muerte mientras ataca al agresor con un cuchillo para la mantequilla. El asesino sale tranquilamente del edificio y se encuentra con el teniente Brian Murphy, que en ese momento llega al lugar de los hechos. Dispara a la gente en la garganta y posteriormente efectúa 14 disparos más a quemarropa. Creo que he oído disparos. ¿Puede confirmármelo? El agente Sam Lenda llega momentos después. Observé a un sujeto caminando hacia el oeste. Entonces me di cuenta de que tenía un arma en la mano y que estaba disparando. ¡Alto, policía! ¡Deténgase, alto! ¡Alto! Me enzarcé con él en un tiroteo y abatí al sujeto. Con una herida de bala grave en el pecho,
el asesino apunta a su propia cabeza y acaba con su vida. En total, 7 personas han muerto y 3 han resultado heridas de gravedad. Toda una comunidad ha quedado traumatizada. Pero, ¿qué motivó la masacre? Un críptico tatuaje del número 14 en el brazo del sospechoso ofrece una pista vital. Ayuda al FBI a identificar al asesino como Wade Michael Page, un defensor de la supremacía blanca y músico de un grupo de rock de inspiración nazi. Una persona que se tatúa el número 14 en su cuerpo es reconocible por otros defensores de la supremacía blanca. El número 14 transmite la noción de odio y la supremacía de la raza blanca. Adolf Hitler dejó, al abandonar este mundo, un manifiesto político muy detallado recogido en su libro Mein Kampf. En el capítulo 8 encontramos un párrafo que ha sido citado una y otra vez. Hay 14 palabras que son: debemos garantizar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos. Esas palabras se convirtieron en el lema de la misión de los defensores de la supremacía blanca en los Estados Unidos. ¿Mein Kampf? ¿Adolf Hitler? ¿Es posible que el hombre responsable de la muerte de millones de personas en las décadas de 1930 y 1940 sirva de inspiración a alguien y en pleno siglo XXI? Un elemento central de la identidad neonazi es la noción de ser un guerrero noble. Una de las ideas que imaginamos que se le pasarían por la cabeza sería que se convertiría en un mártir del movimiento. ¿Qué pasó por la mente de Wade Michael Page? Yo creo que decidió: voy a salir a lo loco, me cargaré a varios y después me suicidaré. Iré al Valhalla, a Asgard, donde bebes hidromiel, luchas y mueres. Y si mueres, resucitas al día siguiente, una y otra vez. Page era veterano del ejército de los Estados Unidos y había sido licenciado con deshonor en 1998. Durante los 10 años siguientes trabajaría en varios empleos, aunque dedicaría la mayoría de su tiempo a tocar en un grupo de rock de inspiración neonazi. Pero, según sus conocidos, Page debía muchas de sus opiniones racistas a sus experiencias en el ejército. Durante el tiempo que pasé con Page, me contó que le habían adoctrinado en el neonazismo durante su estancia en el ejército. Me dijo que si cuando entras en el ejército no eres racista, lo serás cuando salgas. La realidad es que Wade Page entró en el ejército y estuvo destinado en Fort Bragg en 1995 y 1996. Esa fue precisamente la época en la que se descubrió a una enorme hornada de neonazis auténticos en Fort Bragg. Se produjo un enorme escándalo, porque 3 de ellos asesinaron a una pareja negra. Era una época en la que había literalmente banderas nazis en los barracones y en la que se leía literatura nazi. ¿Neonazis? ¿Arraigados en el ejército de los Estados Unidos? ¿Pero cómo? ¿Y por qué? La razón por la que me uní al cuerpo de marines es porque creo que son los mejores. Quería aprender sus técnicas de combate y después entrenar a la gente para una posible guerra contra nuestro gobierno. Usar las tácticas y lo que había aprendido en el ejército para destruir algún día al gobierno federal. Me había tatuado skinhead en mis brazos. Tenía un tatuaje con el símbolo de las SS en el cuello. Me paseaba repitiendo Sieg Heil. Tenía una bandera con una svástica colgando en mi taquilla. Y cuando estábamos en el bar, yo llevaba mi bandera y me relacionaba con otros cabezas rapadas y neonazis. Y bebíamos ante todo el mundo. Así que el ejército lo sabía. Es la exigencia de lo políticamente correcto lo que lleva a los oficiales del ejército de los Estados Unidos a hacer la vista gorda a las actividades de este y otros notorios grupos de odio. 2 hechos están claros. Actualmente hay casi 200 grupos neonazis operando en los Estados Unidos. Y tienen vínculos con una red muy amplia formada por otros numerosos grupos de odio de poder blanco y ario. Los miembros de Poder Blanco y los movimientos neonazis son a la vez aliados y enemigos.
Comparten la idea de que deben estar en el mismo movimiento, trabajar juntos, porque a todos les mueve el mismo objetivo, que es promover a la raza blanca y hacer algo, porque la raza blanca está al borde de la extinción. El odio es algo que casi se puede saborear. El odio es peligroso cuando se vuelve operativo, cuando lo ponemos a funcionar. Hitler odiaba a los judíos y quería destruirlos, y consiguió eliminar a casi un tercio de la población mundial de judíos. La mayoría de los neonazis no están afiliados, y ese es el grupo que debe preocuparnos. La resistencia sin liderazgo es la táctica que usa el movimiento para asegurarse de que una vez que el grupo alcanza determinado tamaño se descomponga en varias células. Se dice que 3 pueden guardar un secreto siempre y cuando 2 estén muertos. Si tus células son lo bastante pequeñas, controlas a todo el mundo. Aunque el gobierno de los Estados Unidos vigila en secreto a los nazis americanos y mantiene investigaciones abiertas sobre ellos, sus creencias racistas y sus actividades de reclutamiento no son ilegales. Pero ¿cómo y cuándo caló por primera vez la ideología nazi en los Estados Unidos? ¿Y en qué medida estamos preparados para combatir otro ataque letal como el de Wisconsin? Orígenes letales. Cuando Adolf Hitler y su Partido Nacional Socialista llegaron al poder en la década de 1930, muy pocos sospechaban los horrores que aguardaban al mundo. Alemania había quedado prácticamente en bancarrota tras la Primera Guerra Mundial, y los altos índices de desempleo, sumados a una inflación descontrolada, abocaban al hambre a la mayoría de la población alemana. Aunque la retórica de Hitler culpaba a menudo de todos los males a los judíos, el mundo miró para otro lado y fingió no oír nada. El nacionalsocialismo que surgió en Alemania a comienzos de la década de 1920 no era algo limitado a Europa, porque incluso en los Estados Unidos, la tierra de los hombres libres y hogar de los valientes, se creía en las ideas del nazismo. Entre los creyentes se encontraba un enigmático guionista y místico de Hollywood llamado William Dudley Pelley. En enero de 1933, cuando Hitler alcanzó la Cancillería de Alemania, Pelley estudió la figura de Hitler y decidió que quería convertirse en una especie de líder del nacionalsocialismo americano. Impresionado con la filosofía política aria de Hitler y su posición rabiosamente anticomunista, Pelley fundó lo que llamó Legión de Plata y moldeó su grupo a imagen de los camisas marrones nazis. Pelley instruyó a sus miembros para que vistiesen ropa paramilitar y para que fuesen armados. Los camisas plateadas contaban con unos 15.000 miembros, un número bastante considerable de personas. El verdadero motor del gobierno federal era que esos 15.000 miembros se convirtiesen en una especie de quinta columna durante la Segunda Guerra Mundial. Así que el gobierno fue a por Pelley y le acusó de sedición, y pasó en la cárcel toda la Segunda Guerra Mundial. Pero el encarcelamiento de Pelley no detuvo el ascenso de los nazis en los Estados Unidos. En 1936 se creó la Alianza Germano-Americana. Liderada por un ciudadano estadounidense de origen alemán, de nombre Fritz Kuhn, la alianza pretendía aglutinar los intereses nacionalsocialistas alemanes y americanos en una misma ideología. Incluso fue apoyada en secreto por el segundo de Hitler, Rudolf Hess. Piensen en el Madison Square Garden, Nueva York, 20 de febrero de 1939. 20.000 seguidores del nazismo se reunieron allí aquella noche para escuchar un mensaje de Fritz Kuhn. Este se puso en pie y repitió todos los sentimientos expresados por Hitler en sus discursos políticos. Durante la guerra, los nazis estadounidenses abandonaron la vida pública, temerosos de represalias y persecuciones. Pero tras la derrota de Hitler en 1945, los Estados Unidos empezaron a temer a una amenaza mayor, la de su antiguo aliado, la Unión Soviética. Los políticos estadounidenses creían realmente que tendríamos que combatir contra Rusia.
y no tenían personal de inteligencia allí. Lo que ocurre a medida que la Guerra Fría se relaja es que la prioridad pasa de buscar criminales de guerra a encontrar oficiales de la inteligencia alemana que puedan proporcionar información política y militar sobre los movimientos futuros, y no interesa el pasado de esos oficiales de la inteligencia alemana. Se estableció una competición entre los soviéticos y los americanos para ver quién conseguía más tecnología militar alemana, lo que llevó a la operación conocida como sujetapapeles. Y algunos de los nazis no arrepentidos que llegaron a los Estados Unidos lo hicieron debido a los conocimientos que tenían de la tecnología nazi. Había muchos alemanes que solo querían salvar el pellejo. Y si los hubiesen juzgado por lo que habían hecho durante la contienda, habrían sido catalogados como criminales de guerra. El presidente Truman puso una regla, que ningún ex-nazi que hubiese participado activamente en la ideología política del nacionalsocialismo podía ser reclutado a través de la operación Sujetapapeles. Y lo que hizo el gobierno fue crear identidades falsas para algunos de esos grandes criminales. Los más famosos son Arthur Rudolph y Werner von Braun, quienes participaron en el desarrollo sin precedentes de la tecnología militar. I myself and everybody you see here have decided to go west. Werner von Braun había sido director técnico del Centro de Investigación Espacial de Peenemünde, donde se desarrolló el cohete V2 que arrasó Londres. Pero después de la guerra, el gobierno de los Estados Unidos le contrató para seguir desarrollando esa tecnología para utilizarla en una nueva frontera. Empezó a trabajar para la NASA y fue fundamental en el desarrollo del misil Pershing y del cohete Saturno V. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Los Estados Unidos necesitaban todas las herramientas de la caja para luchar contra el comunismo. Necesitábamos toda la experiencia, todas las armas. Y recurrimos a nuestros antiguos enemigos nazis, trayéndolos a los Estados Unidos para que nos ayudasen a competir con los soviéticos durante la Guerra Fría. En el capítulo sobre los nazis del Libro de los Secretos, tendría que haber párrafos que contasen que nuestro gobierno recibió con los brazos abiertos a los nazis y también que ocultó que los había acogido. Estaban borrando paulatinamente todos los documentos que demostraban que el gobierno les había ayudado a entrar en el país. Y yo los descubrí. El plan gubernamental secreto para llevar científicos alemanes a los Estados Unidos salió a la luz en 1982, casi 4 décadas después de la guerra. El exfiscal de la Oficina de Investigaciones Especiales, John Loftus, compareció en televisión para revelar que las autoridades de inteligencia no solo habían colado en secreto en los Estados Unidos a algunos de los mayores criminales de guerra, sino que además el Departamento de Justicia les había prometido inmunidad. Oficialmente, mi misión era averiguar dónde estaban los nazis que se ocultaban en los Estados Unidos. Pero yo tenía una misión secreta. A escondidas, mi labor consistía en averiguar quién había protegido a los criminales de guerra nazis tras la Segunda Guerra Mundial. Tras buscar en archivos de inteligencia secretos, Loftus creyó haber encontrado pruebas que relacionaban a autoridades de alto nivel de los Estados Unidos con la eliminación de los historiales de criminales de guerra nazis. Afirmó incluso que el rastro llegaba hasta el jefe de la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, Allen Dulles. El ayudante del fiscal general me dijo: no quiero oír nada de lo que me estás contando. Y me hice famoso entre la comunidad de inteligencia. El Departamento de Justicia recibió el encargo del Congreso de hacer lo correcto, y el Departamento de Justicia traicionó al Congreso. Traicionó al pueblo americano. Y siguieron tapando a los nazis. Yo sabía que mi agencia jamás participaría en una caza de nazis que señalase a los políticos americanos. Así que abandoné el Departamento de Justicia asqueado y testifiqué ante el Congreso como si fuese un soplón. Esos esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos por conseguir la inteligencia nazi después de la guerra sembraron las semillas de los grupos de defensores de la supremacía blanca que existen hoy.
ciudadanos secretos. En la década de 1950, los Estados Unidos estaban en pleno boom económico. Era la época de las viviendas dúplex, la televisión y el coche familiar. Y la Segunda Guerra Mundial solo se veía por el retrovisor. Los estadounidenses rebosaban confianza. Y había señales esperanzadoras de que pronto habría oportunidades para todos aquellos que habían tenido vetado el sueño americano. Pero no todo el mundo estaba dispuesto a asumir la actitud más progresista socialmente que se extendía hacia las minorías raciales. Había muchas personas que se sentían profundamente amenazadas por la idea de la igualdad. Y hubo grupos que asumieron las ideas asociadas con la eugenesia nazi. La idea de que las personas blancas han nacido para liderar y las no blancas para seguirlas. Por pernicioso y odioso que nos parezca, había bastantes personas en los Estados Unidos que creían en la política racial nazi. Entra George Lincoln Rockwell, un excomandante de la Marina que sostenía que los Estados Unidos habían luchado en el bando equivocado durante la Segunda Guerra Mundial. Él creía que la integración racial iba de la mano del comunismo y que ambas cosas estaban promovidas por los judíos. En marzo de 1959, Rockwell fundó la Unión Mundial de Nacionalsocialistas Libres, que ese mismo año cambiaría su nombre por el de Partido Nazi Americano. I use the uniform to agitate. When Martin Luther King is out in the streets agitating, why, I agitate back. And the uniform is very good for agitating. Rockwell cogía a sus tropas de asalto con uniforme nazi, como les llamaba él, y desfilaba por el Mall de Washington. Rockwell se esforzó mucho por transmitir la idea de que el nazismo todavía era viable, a pesar de que millones y millones de estadounidenses habían luchado contra el nazismo apenas unos años antes. George Lincoln Rockwell inició una cruzada pública para purificar los Estados Unidos de los no blancos. Todo terminó el 6 de agosto de 1967, cuando un correligionario desencantado le disparó al salir de una lavandería de Arlington, Virginia. Pero aunque Rockwell había muerto, ¿sirvió su muerte para inspirar y motivar a otros como él? Si analizamos el movimiento de poder blanco desde que Rockwell creó el Partido Nazi Americano, vemos que tenemos ramificaciones. Tenemos el movimiento nacionalsocialista, la Alianza Nacional, la Resistencia Aria Blanca y los skinheads neonazis. Todos forman parte del mismo tronco, de la misma máquina. Todos tienen como objetivo una América blanca. En 1974 nació la Alianza Nacional, creada por el Dr. William Luther Pierce, en el pasado seguidor leal de Rockwell. William Pierce trabajaba en una facultad de la Universidad del Estado de Oregón y después abandonó la vida académica para dedicarse a su verdadera pasión, la propaganda neonazi. Pierce sería conocido muy pronto como el creador secreto de una de las herramientas más peligrosas del arsenal de los defensores de la supremacía blanca. Una herramienta que sigue incitando a la violencia y al asesinato incluso hoy en día. Los diarios de Turner. Oklahoma City, 19 de abril de 1995. A las 9:02 de la mañana, una bomba casera, oculta en una furgoneta de alquiler, vuela el edificio federal Alfred P. Marra. ...168 personas pierden la vida. Entre ellas, 19 niños. 800 más resultan heridas de gravedad. Cuando horas después la policía detiene a Timothy McVeigh, de 27 años, por un delito sin relación, encuentran copias de páginas de los diarios de Turner en su vehículo. Los diarios de Turner han sido definidos como la Biblia de la derecha radical en los Estados Unidos, porque ha sido un libro tremendamente importante a la hora de inspirar asesinatos en masa.
Los diarios de Turner están escritos desde el futuro y hablan de una época pasada en la que el futuro de la raza blanca de los Estados Unidos se salvó gracias a una serie de individuos que se tomaron la justicia por sus propias manos. Recuerda un poco al Mein Kampf de Hitler. Transmite la idea de que los blancos deben ser agresivos para asegurar el futuro de la nación. Y en ese libro, vuelan un edificio federal. Yo creo que Timothy McVeigh preparó la bomba para que explotase a la hora exacta que lo hacen los diarios de Turner. Oklahoma se considera el primer disparo, el que se oirá en todo el mundo, como el de Concord y Lexington. Aunque no estaba afiliado a la Alianza Nacional de William Pierce, McVeigh simpatizaba en gran medida con su violenta retórica antigubernamental. Evidentemente tenía muchas ideas en común con el movimiento neonazi. Ese libro sigue publicándose y la gente sigue leyéndolo. Y puede que haya otro Timothy McVeigh en el ejército de los Estados Unidos ahora mismo que esté aprendiendo a manejar explosivos. Y todo por culpa de lo que hizo el Dr. Pierce. ¿Hace el gobierno estadounidense todo lo que puede para combatir a los grupos terroristas nacionales? ¿O son esos mismos esfuerzos del gobierno por combatir el terrorismo los que motivan la aparición de más marginados enfurecidos como Timothy McVeigh? Tengo miedo por América, porque al final habrá alguien que se levante y diga, ¿sabéis qué? Me importa todo un comino, y saldrá a hacer algo. Porque saben cómo hacerlo. Tienen conocimientos. Y tienen los materiales para hacer algo así. Pero ¿cómo controla el gobierno a los nazis americanos? ¿Y qué otros métodos secretos utilizan los nazis americanos para reclutar y entrenar a sus miembros? Espías secretos. Cada año, a lo largo y ancho de los Estados Unidos, miles de jóvenes hombres y mujeres se dan cita en conciertos semiclandestinos para escuchar un nuevo subgénero musical de heavy metal llamado rock de odio. Pero a diferencia de otras variantes de rock duro, esta música es política. Está pensada para alimentar el racismo, para incitar al odio e incluso a la violencia. Se ha convertido en una herramienta poderosa para reclutar a la actual generación de neonazis estadounidenses. Las entradas no se compran. Tiene que invitarte un líder, tiene que aprobarte. No puede presentarse cualquiera. En realidad, propagar su mensaje a través de la música, por no mencionar a hacerse con el dinero que genera, se ha convertido en algo tan importante para el partido del Movimiento Nacional Socialista que han creado incluso su propia discográfica, NSM 88. Somos una organización por los derechos civiles de los blancos. Somos una continuación del movimiento del comandante George Lincoln Rockwell y del Partido Nazi Americano original. A través de la música podemos llegar a las mentes de los jóvenes en este país. Y a través del mensaje político de la música podemos abrir los ojos y los oídos de toda una nueva generación. Nos dicen que puedes llevar una camiseta de poder negro, orgullo mexicano, orgullo marrón. Y por eso no pasa nada en los Estados Unidos. Pero en el momento que dices orgullo blanco, te tachan de racista, de intolerante. Así que nuestro objetivo es llevar nuestra causa a las primeras planas y ofrecer una voz a los blancos. Quieren ver un gobierno de los Estados Unidos controlado por blancos y para blancos. Quieren socavar nuestras instituciones democráticas y acabar con nuestros derechos civiles. Aunque el derecho de las personas, incluso de los nazis, a reunirse y difundir mensajes racistas está protegido por la primera enmienda, el gobierno federal y el Departamento de Justicia consideran a los nazis americanos una amenaza en potencia. El operativo civil encubierto David Gletty
Pasó 4 años intentando abrirse camino en el NSM y otros grupos radicales de poder blanco para ayudar al FBI a recabar información sobre posibles actividades delictivas del NSM. Hemos invertido años en asistir a todas las reuniones de paletos en lugares perdidos, a todas las concentraciones nazis. Hemos ido por todo el país conociendo gente. Me sorprendió ver cuánto odio albergan en su corazón, cuánto odian a todas las razas que no son la blanca. Gletty fingió simpatizar con las creencias de la organización y consiguió penetrar en su interior. En 2005 ya había conseguido hacerse amigo del comandante del NSM, Jeff Schoep. Odio lo que mis enemigos le han hecho a mi país. Odio lo que el gobierno de ocupación sionista le ha hecho a mi país. Siempre que me encontraba con él, me estrechaba la mano. Siempre me decía, David, amigo, eres uno de nuestros miembros más prometedores. Y me dejaron ser uno de sus hombres de los medios. Así que me paseaba por las protestas, por las fiestas, sacándoles fotos. Aunque ellos no sabían que lo que yo hacía era introducir sus fotos en el programa de reconocimiento facial del FBI. David Gletty es un soplón y nada de lo que pueda decir tiene credibilidad. Yo creo que se infiltró en esta organización para sacar dinero, para escribir un libro y aprovecharse de la organización. Si es verdad que el gobierno le paga a Gletty, estamos ante un despilfarro del dinero de los contribuyentes, una pérdida de tiempo y una misión ridícula. A veces íbamos a otros estados y llevábamos a 6 matones en la furgoneta. Entonces escuchabas todo tipo de discursos de odio. Les oías hablar de violaciones de chicas y de las personas a las que había matado. En general les encanta beber, pelearse, tomar drogas. Les gusta ir a bares, ir a 3 o 4 seguidos y después pegarle a un hombre negro porque va con una mujer blanca. A veces crees que no puede seguir. He visto cosas horribles, asesinatos, violaciones y robos que se repiten una y otra vez en mi cabeza. Infiltrándose en la organización, Gletty tuvo oportunidad de estudiar varias tácticas del NSM. Una de ellas consistía en pronunciar discursos de carga racial en barrios mixtos para incitar a la violencia. Toledo, Ohio, 15 de octubre de 2005. Una marcha neonazi en el norte de la ciudad acaba en actos violentos. Alteraron tanto a la gente que acabaron destrozando su propia comunidad. Esa es una de las cosas que los nazis de los Estados Unidos quieren hacer. Mostrar ante las cámaras que ellos no son los malos. Mirad quién quema sus propias casas y vuelca los coches de la policía. Son ellos, no nosotros. La información suministrada por David Gletty ayudó enormemente al FBI a seguir el rastro del movimiento nacional socialista. Pero a pesar de los esfuerzos del gobierno, el NSM sigue desarrollando una táctica cada vez más agresiva. Somos una organización de primera línea. No nos limitamos a hablar de los problemas, a dar conciertos. Ocupamos las calles. La historia ha demostrado que la victoria se consigue en las calles. Pero ¿con qué respaldo cuenta el NSM y sus grupos de odio afiliados? ¿Y su mensaje se está difundiendo y propagando? El nacionalsocialismo crece y aumenta su poder cada año. Necesitamos un cambio radical en este país y nosotros somos ese cambio. ¿Hay realmente algún motivo para temer a los nazis americanos? Futuro secreto.
Niveles de desempleo altos. Inmigración irregular. Subida del precio de los alimentos y los combustibles. Y las imposiciones de un gobierno federal que cada vez ejerce más control. Desde el consumo de energía hasta la sanidad, pasando por el control de armas. Para los nazis estadounidenses, esta combinación ofrece los ingredientes perfectos para el reclutamiento. El odio se desplaza, cambia. Usarán lo que sea popular en cada momento. Usarán lo que sea para hacer propaganda que les ayude a ganar. Los grupos nazis han cambiado sus objetivos. Nunca olvidan a los judíos y al sionismo internacional, pero en los años 50 les preocupaban más los comunistas. En los 60, los negros. Hoy les preocupan mucho más los inmigrantes. Temen perder sus empleos, los cambios. Temen que lleguen otros grupos de personas y los echen. Racial harassment of white people in North Toledo has to stop. El gobierno de los Estados Unidos ha fracasado estrepitosamente a la hora de frenar la marea de inmigración ilegal. Por eso nuestro movimiento se ha involucrado tanto con las patrullas fronterizas en el suroeste. El movimiento de supremacía blanco se ve ya como una minoría. Se ven como una minoría económica y consideran que poco a poco están perdiendo la guerra. Se ven como el 2% de la población mundial y creen que ha llegado el momento de atacar. Y de atacar con todas sus fuerzas antes de que no queden blancos. Buscan gente a quien culpar. Si no son los inmigrantes, serán las mujeres. Si no las mujeres, serán los católicos. Si no, los católicos seguirán bajando en la lista y culparán a todo el mundo, menos a sí mismos. Tras casi 2 décadas en el movimiento de poder blanco, T.J. Leiden, un autoproclamado soldado callejero neonazi, se dio cuenta de que el odio solo lleva a un ciclo de odio interminable. La realidad es que si conseguimos un mundo blanco, ¿a quién odiaremos? ¿Qué será lo siguiente? Porque ese odio no desaparecerá, solo se manifestará de forma diferente. Así que yo me dije que no podía seguir haciendo eso, era una mentira. Y me marché. Entonces creé la consultoría Habla Claro sobre el odio para combatir la intolerancia y el racismo. Trabajo con las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas del Orden y con colegios y universidades de todo el país para intentar ayudarles a combatir el odio. ¿Pero puede hacer algo una voz solitaria? ¿Y cuántos estadounidenses abandonan el movimiento neonazi? ¿Y cuántos nuevos miembros se captan? El Movimiento Nacional Socialista difunde de manera muy activa su mensaje. Estamos en el activismo callejero, en las protestas, activos a la hora de presentarnos a cargos políticos, muchísima actividad online. Tenemos una página web que cuenta con una red social llamada Nuevo Sajón, que es básicamente como MySpace o Facebook. El movimiento está creciendo y crece rápidamente. La tecnología les ha ayudado a crecer. Ahora se reúnen en un chat y están presentes en todas las redes sociales. La música, también podemos descargar música de defensores de la supremacía blanca. Nazis americanos. Pueden ser tan identificables como los hombres y mujeres que desfilan con uniformes forrados de esvásticas y los cabezas rapadas que llevan mensajes de odio tatuados en sus cuerpos. O pueden ser tan discretos y pasar tan inadvertidos como nuestro vecino. Pero una cosa es segura: no debemos subestimar la amenaza que suponen. Son como nosotros. Podría ser cualquiera. Si le preguntan a mi madre, les dirá que nunca habría pensado que su hijo podría ser uno de ellos, pero lo fue. El estereotipo del neonazi medio es el de una persona con pocos estudios que difícilmente sabe escribir su nombre. Pero en realidad parece que tienen un potencial de reclutamiento mucho más amplio del que la mayoría pensamos o les suponemos. Si hablamos del libro de los secretos y de la parte correspondiente al movimiento del nacionalsocialismo, la gente se sorprendería de saber que tenemos jueces, policías, oficiales del ejército. Un día nos alzaremos y lucharemos hasta la última gota de sangre. ¿Qué posibilidades hay de que los Estados Unidos sufran otro ataque de los nazis americanos como el perpetrado en Oak Creek, Wisconsin? ¿Fue un acto de violencia aleatorio, instigado por un lobo solitario, como concluyeron las autoridades?
¿O fue tan solo el primer ejemplo de la serie de atrocidades inspiradas por los nazis que nos esperan en el futuro? El poder blanco está engrosando sus filas, pero están ocultos, esperando, ganando tiempo. Y no me sorprendería que empezase a producirse toda una serie de actos de terrorismo doméstico muy pronto. ¿Qué futuro le veo al partido nazi americano? Más violencia. Más terrorismo. No estarán satisfechos hasta que haya un mundo únicamente blanco. Y harán lo que haga falta. Si hiciese falta otro holocausto, lo organizarían sin pensarlo. Nazis americanos. Prueba de que el legado de odio de Adolf Hitler sigue vivo. Pero este movimiento diabólico, ¿será realmente capaz de infiltrarse en nuestras instituciones, en nuestro gobierno y en nuestras vidas cotidianas? ¿O ya lo ha hecho? Tal vez solo el tiempo y nuestra propia conciencia lo dirán. Y se acercó a 2 sacerdotes que se encontraban en el aparcamiento y les disparó. Después entró en el templo y abrió fuego. Sheriff 911 can help you. Hey, we're down 7420 Howell. Some guy's shooting a gun, some temple or something. He went inside the temple. He's in a church with a gun. Yeah, I can hear it in there. He's in there shooting people. There is shooting in this. Okay. He's shooting. Did anybody get hit? Hello? Más de 2 docenas de fieles intentan ocultarse en un letal juego del escondite, mientras el asesino va metódicamente de sala en sala, víctima a víctima. Entraron unos niños diciendo, hay alguien disparando. Entonces yo dije, vamos, corred, corred, corred a la despensa. Así les dije, entrad aquí. Y unas 12, 13 personas nos refugiamos aquí dentro. El asesino entró en la cocina. Empezó a disparar. Disparó ahí. Cerramos esta puerta y nos quedamos aquí. El fundador del templo, Sadhwan Singh Kaleka, se refugia con otras personas en una sala trasera del edificio y llama a emergencias. There is shooting at 7512 South Cobble Avenue. Okay. The police have Many gunfire. Mi padre estaba a salvo en una habitación. Decidió abrir la puerta para dejar entrar a alguien más en contra de los deseos de los demás. Al oír el alboroto, el tirador se acerca. Abrió la puerta de una patada y disparó a las 4 personas. Sadhwan Singh Kaleka resulta herido de muerte mientras ataca al agresor con un cuchillo para la mantequilla. El asesino sale tranquilamente del edificio y se encuentra con el teniente Brian Murphy, que en ese momento llega al lugar de los hechos. Dispara a la gente en la garganta y posteriormente... Su nombre es sinónimo de mal. Infunden temor y odio allá donde van. Y su héroe es Adolf Hitler. El nazismo está muy vivo en los Estados Unidos. Pero ¿cuánto poder tienen realmente los neonazis de los Estados Unidos? Tenemos jueces, agentes de policía, oficiales de las Fuerzas Armadas. ¿De dónde han salido? Antes de la guerra, en este país había muchas simpatías por las ideas nazis. ¿Quiénes son sus miembros? La mayoría de los neonazis no están afiliados, y ese es el grupo que debe preocuparnos. ¿Y cuál es su plan secreto? Todos se mueven por un mismo objetivo. Creen que la raza blanca se extingue. Harán lo que sea necesario. Si hiciese falta otro holocausto, lo organizarían sin dudarlo. Hay quienes creen en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya propia existencia solo conocen un puñado de elegidos. Pero si tal libro existe, ¿qué contendría? ¿Historias secretas?
¿Planes secretos? ¿Mentiras secretas? ¿Existe realmente el libro de los secretos? El libro de los secretos. Nazis americanos. Un número letal. Oak Creek, Wisconsin. 5 de agosto de 2012. Poco después de las 10 de la mañana, un varón blanco detiene su coche en el aparcamiento de un templo Sikh a la hora en que está a punto de comenzar el servicio dominical. Se bajó del coche. Efectúa 14 disparos más a quemarropa. Creo que he oído disparos. ¿Puede confirmármelo? El agente Sam Lenda llega momentos después. Observé a un sujeto caminando hacia el oeste. Entonces me di cuenta de que tenía un arma en la mano y que estaba disparando. ¡Alto, policía! ¡Deténgase, alto! ¡Alto! Me enzarcé con él en un tiroteo y abatí al sujeto. Con una herida de bala grave en el pecho, el asesino apunta a su propia cabeza y acaba con su vida. En total, 7 personas han muerto y 3 han resultado heridas de gravedad. Toda una comunidad ha quedado traumatizada. ¿Pero qué motivó la masacre? Un críptico tatuaje del número 14 en el brazo del sospechoso ofrece una pista vital. Ayuda al FBI a identificar al asesino como Wade Michael Page, un defensor de la supremacía blanca y músico de un grupo de rock de inspiración nazi. Una persona que se tatúa el número 14 en su cuerpo es reconocible por otros defensores de la supremacía blanca. El número 14 transmite la noción de odio y la supremacía de la raza blanca. Adolf Hitler dejó al abandonar este mundo un manifiesto político muy detallado recogido en su libro Mein Kampf. En el capítulo 8 encontramos un párrafo que ha sido citado una y otra vez. Hay 14 palabras que son: debemos garantizar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos. Esas palabras se convirtieron en el lema de la misión de los defensores de la supremacía blanca en los Estados Unidos. ¿Mein Kampf? ¿Adolf Hitler? ¿Es posible que el hombre responsable de la muerte de millones de personas en las décadas de 1930 y 1940 sirva de inspiración a alguien y emplee? Tenía tatuado skinhead en mis brazos. Tenía un tatuaje con el símbolo de las SS en el cuello. Me paseaba repitiendo Sieg Heil. Tenía una bandera con una esvástica colgando en mi taquilla. Y cuando estábamos en el bar, yo llevaba mi bandera y me relacionaba con otros cabezas rapadas y neonazis. Y bebíamos ante todo el mundo. Así que el ejército lo sabía. Es la exigencia de lo políticamente correcto lo que lleva a los oficiales del ejército de los Estados Unidos a hacer la vista gorda a las actividades de este y otros notorios grupos de odio. Dos hechos están claros. Actualmente hay casi 200 grupos neonazis operando en los Estados Unidos. Y tienen vínculos con una red muy amplia formada por otros numerosos grupos de odio de poder blanco y ario. Los miembros de Poder Blanco y los movimientos neonazis son a la vez aliados y enemigos. Comparten la idea de que deben estar en el mismo movimiento, trabajar juntos, porque a todos les mueve el mismo objetivo, que es promover a la raza blanca y hacer algo, porque la raza blanca está al borde de la extinción. El odio es algo que casi se puede saborear. El odio es peligroso cuando se vuelve operativo, cuando lo ponemos a funcionar. Hitler odiaba a los judíos y quería destruirlos, y consiguió eliminar a casi 1/3 de la población mundial de judíos. La mayoría de los neonazis no están afiliados, y ese es el grupo que debe preocuparnos. La resistencia sin liderazgo es la táctica que usa el movimiento para asegurarse de que una vez que el grupo alcanza determinado tamaño se descomponga en varias células. Se dice que 3 pueden guardar un secreto siempre y cuando 2 estén muertos. Si tus células son lo bastante pequeñas, controlas a todo el mundo. Aunque el gobierno de los Estados Unidos vigila en secreto a los nazis americanos y mantiene investigaciones abiertas sobre ellos, sus creencias racistas y sus actividades de reclutamiento no son ilegales. Pero ¿cómo y cuándo caló por primera vez la ideología nazi en los Estados Unidos?
¿Y en qué medida? ¿En el siglo XXI? Un elemento central de la identidad neonazi es la noción de ser un guerrero noble. Una de las ideas que imaginamos que se le pasarían por la cabeza sería que se convertiría en un mártir del movimiento. ¿Qué pasó por la mente de Wade Michael Page? Yo creo que decidió, voy a salir a lo loco, me cargaré a varios y después me suicidaré. Iré al Valhalla, a Asgard, donde bebes hidromiel, luchas y mueres. Y si mueres, resucitas al día siguiente, una y otra vez. Page era veterano del ejército de los Estados Unidos y había sido licenciado con deshonor en 1998. Durante los 10 años siguientes trabajaría en varios empleos, aunque dedicaría la mayoría de su tiempo a tocar en un grupo de rock de inspiración neonazi. Pero, según sus conocidos, Page debía muchas de sus opiniones racistas a sus experiencias en el ejército. Durante el tiempo que pasé con Page, me contó que le habían adoctrinado en el neonazismo durante su estancia en el ejército. Me dijo que si cuando entras en el ejército no eres racista, lo serás cuando salgas. La realidad es que Wade Page entró en el ejército y estuvo destinado en Fort Bragg en 1995 y 1996. Esa fue precisamente la época en la que se descubrió a una enorme hornada de neonazis auténticos en Fort Bragg. Se produjo un enorme escándalo, porque 3 de ellos asesinaron a una pareja negra. Era una época en la que había literalmente banderas nazis en los barracones y en la que se leía literatura nazi. ¿Neonazis? ¿Arraigados en el ejército de los Estados Unidos? ¿Pero cómo? ¿Y por qué? La razón por la que me uní al cuerpo de marines es porque creo que son los mejores. Quería aprender sus técnicas de combate y después entrenar a la gente para una posible guerra contra nuestro gobierno. Usar las tácticas y lo que había aprendido en el ejército para destruir algún día al gobierno federal. Me había